Mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo y queridos hermanos, todos aquellos que nos vean a través de la red cibernética, que el Señor le bendiga poderosamente. Yo soy José Ángel López Ríos, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo. Y en este día vamos a reflexionar en torno a el atractivo de Jesús. Y vamos a utilizar como base bíblica el capítulo 4 y el versículo 25 del Evangelio de Mateo, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Una de las características más impresionantes del Señor era cómo Él atraía a las multitudes. Tenía un magnetismo tal, un poder de atracción tal. Era un gran orador, además de ser un gran maestro de historia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 42, se nos dice inclusive que la multitud por poco lo aplasta. Y una y otra vez los evangelios señalan que mucha gente, que grandes grupos, que una multitud le seguía. La gente se deleitaba mucho escuchándolo y no importaba cuán lejos estuviera, ellos siempre buscaban la manera de estar cerca de él. Por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los 5,000, que aparece, se constata en Mateo 14, versículo 21, aquí se cuentan solo los hombres, de manera que si usted agrega mujeres y niños, estaríamos posiblemente hablando de 15,000 personas. El ministerio de Jesús tenía una cualidad tremenda, una capacidad magnética de atraer a la gente, y sabemos la razón por ello. Pero aterrizando en este día en nuestras casas, un ministerio cristocéntrico como es el que debemos tener, todavía debe estar basado en la atracción a la gente. Yo entiendo que no tenemos que comprometer el mensaje o usar artilugios o embelecos para atraer a la gente. No tenemos que diluir el mensaje de manera que no confronte a nadie. Inclusive, no se necesita de un gran edificio para acomodar a miles de personas. Solo falta una cosa, solo es indispensable un requerimiento, y ese es ministrar a la gente como el Señor lo hizo. Usted se preguntará, ¿qué atraía tanto el ministerio de Jesús? Bueno, Jesús hacía 3 cosas con las multitudes y las voy a contar. La primera, el Señor los amaba. En Mateo 9:36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor amaba a su gente. Otra cosa importante es que el Señor llenaba sus necesidades. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 30, dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Nos toca averiguar a nosotros hoy día quiénes son los cojos, los ciegos, los mudos, los mancos y otros enfermos de hoy día. Y tercero, una cualidad que tenía el Señor era que les enseñaba de manera interesante y práctica. En Marcos capítulo 1, versículo 22 dice:
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, cambia usted esta palabra de autoridad y escriba testimonio. Y puede leer, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene testimonio. Debe decir, como quien tiene una experiencia, una vivencia y un ejemplo que dar. Jesús amaba a la gente perdida y estaba con ellos. Los evangelios nos narran que Jesús disfrutaba más buscando pecadores que estando con la gente religiosa. De hecho, no va a encontrar en el evangelio ninguna acusación del Señor a ningún pecador. Todas las acusaciones, todos los señalamientos son para aquellos fariseos, para aquellos escribas, para los religiosos de su época. Él iba a sus fiestas y los religiosos le llamaban el amigo de los pecadores. ¿Cuánta gente le ha llamado a usted en virtud del evangelio de esa manera? Que es amigo de los pecadores. La gente sentía, la gente percibía que era amada por el Señor. Con el solo hecho de sentir su presencia, se sentían amados. Imagínense los niños, por ejemplo, que los niños perciben la bondad o la maldad de quien sea. Y los niños se le acercaban de tal manera que los discípulos querían impedirlo. Los niños gravitan solamente sobre gente amorosa y buena. Amar a los inconversos de la manera que Jesús les ama es la clave y es la llave a una iglesia creciente. Sin embargo, es algo que la iglesia pierde hoy día, pierde de vista hoy día. Ahora que estamos en cautiverio, ahora que estamos privados de adorar en el templo, debemos preguntarnos, ¿cuántos de esos mis hermanos han llegado al templo en virtud del amor que yo les he demostrado? Si no tenemos la cualidad de sentir pasión por los perdidos, si no estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos, no debe extrañarnos entonces el constante decrecimiento de las iglesias en el siglo XXI. ¿Saben cuántas veces está el mandamiento de amar en el Nuevo Testamento? Por lo menos 55 veces. Y 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora noten esto. Cuando yo le pregunto a los nuevos convertidos, a los que voy a bautizar, ¿qué les atrajo a la iglesia? Nunca he escuchado a alguien decir, sí, es por la teología de reforma que ustedes practican, o es que el templo es tan bonito, o es que tienen actividades innovadoras que retan, o es porque tienen un colegio, o tienen un ministerio de servicio a la comunidad. No, nada de eso. La gran mayoría me dice, yo sentí una atmósfera de amor cuando llegué. Me recibieron con un corazoncito. Usted, pastor, vino a saludarme y a preguntarme dónde vivía. La iglesia toda me saludó. Esto, mis hermanos, nos da una focalidad que no debemos olvidar. El amor de nuestra iglesia no debe estar solamente enfocado sobre nosotros mismos, sino en aquellos que vienen a visitarnos. Yo conozco iglesias en las cuales los miembros se aman los unos a los otros y tienen una gran comunión los unos con los otros. Sin embargo, son iglesias que se están muriendo día a día. ¿Por qué? Porque están enfocando su amor en ellos mismos. Funcionan como clubes de membresía exclusiva. Y para mí es preocupante la actitud de personas que son ministrados, sean por los diáconos, por algún miembro de la iglesia, por algún ministro de visitación de esta iglesia,
Y en vez de recibir con alegría esa bendición, lo que preguntan es, ¿y el pastor no vino? No, yo quería que el pastor viniera y estuviera aquí. Y si hay alguien que le sigue el juego, ahí tenemos la antítesis, ahí tenemos lo contrario de lo que debe ser. Da gracias a Dios que el cuerpo diaconal te visita. Da gracias a Dios que los hermanos se preocupan los unos por los otros. Este es el cuento de los 3 diablos. El primer diablo atacó a la iglesia provocando una escasez de fondos. Pero la iglesia luchó y se repuso. Cada cual asumió su mayordomía y se superó el asunto. El segundo diablo atacó la salud del pastor. El pastor se enfermó gravemente, pero los líderes de la iglesia estaban discipulados y cada cual sabía lo que tenía que hacer. Y se sobrepuso la crisis porque la iglesia oró. El tercer diablo, el más viejo, utilizó una técnica casi infalible. Provocó un chisme, provocó una mentira. Y los teléfonos no cesaban de sonar, nadie detuvo el chisme, la iglesia se desmembró. Fin de la historia. Ahora que estamos apartados físicamente, debemos valorar aún más lo que tenemos, lo que tienes, y dar gracias a Dios por tu iglesia. Y por supuesto, tenemos que ser colaboradores, tenemos que ser obreros de la obra y no solamente espectadores. Ahora, por supuesto que cada congregación piensa que es amorosa, claro que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente que piensa que esa iglesia no es amorosa, no están. Se han ido o no se han sentido atraídos por ella. El mes pasado se me quedó mi guaguita, porque tiene 22 años, la pobrecita. Y busqué un cable de jumpear, no lo encontré, hasta que vino un joven muy atento, muy amable, muy servicial, y me ayudó. Conversamos un rato y me dijo, usted es pastor, ¿verdad? Y el servidor tuyo. Y me dice él, yo soy apartado. Con tristeza me lo dijo. Y me contó su historia. Le dieron palo porque la congregación a la cual asistía era una congregación santa y perfecta, y lo votaron. Yo estoy orando para que él nos visite. Y hay gente que cree que al decir que su iglesia es amorosa, lo que dicen es, nos amamos nosotros mismos y cuidado si alguien se mete. Ese es el modelo de un gueto. Si eres de los nuestros, muy bien. Si no, no nos interesa. Y qué triste, ¿verdad?, que sea así. En un domingo como este, no creo que el Señor haría su entrada triunfal sobre una de esas iglesias que yo menciono. Otras iglesias mencionan su poco crecimiento como muestras de que son iglesias bíblicas y ortodoxas, que son puras y prefieren mantenerse así. La realidad es que no aman al pecador lo suficiente como para arriesgarse a buscarlos y mantenerlos con ellos. Por ejemplo, tenemos una gran comunidad dominicana. ¿Quién los evangeliza? ¿Dónde están? ¿A qué iglesia van? La verdadera razón por la cual las iglesias no tienen mucha gente es porque algunas personas no quieren que haya mucha gente. Algunas personas no quieren cambiar su rutina. Algunas personas no quieren ni tan siquiera relacionarse con inconversos. Es la comunidad, la comodidad, el confort, el no cambiar, el darse por satisfecho. Y el reto de esta mañana, amados y amadas, es el de imitar
a Jesús, noten ustedes que la misma ciudad que 5 días más tarde habría de gritar con fuerza y odio: ¡crucifícale, crucifícale!, esa misma ciudad ha sido el objeto del amor del Hijo de Dios, Jerusalén. Entró en son de paz, en un pollino que nadie antes había montado. Entró como rey victorioso, pero sobre todo y más importante, entró en son de paz. Jesús hoy nos habla a través de su palabra. Te habla a ti, me habla a mí, y nos dice: aunque no estás haciendo lo que debes, te amo. Aunque me gritas y me niegas con tus acciones, en 5 días voy a dar mi vida por ti. Y lo hizo. Y no solamente hizo eso, sino que resucitó. Y dice la palabra que está a la diestra del Padre, esperándonos para abrazarnos, para celebrar con nosotros la bendición de la eternidad. Hermano y hermana, la salvación es algo que ni tú ni yo podemos lograr. Es un regalo de Dios. Es un regalo de amor. Lo tomas y eres bienaventurado. O rechazas y te pierdes. Hay un pasaje hermoso que se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 16. Todos lo sabemos de manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es incomprensible a la razón, lo sé, pero es la revelación de Dios, es el deseo de Dios, el amarnos a nosotros los mortales. Y Él nos ama, te ama a ti y a mí, a tal punto, mira si te ama y me ama a mí, que seguido de ese versículo, Jesús mismo dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo, refiriéndose a Él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La pregunta es esta: ¿cómo Dios ama al mundo? De tal manera, no hay forma de describirlo, pero ¿a través de quién Dios ama al mundo? Esa es otra pregunta y hay una contestación para ello: a través de ti, a través de tu persona y a través de mi persona. Amar a los visitantes, saludarles, no es ir donde el primo o el vecino visita, es donde aquel que no conocemos. Es dejarles saber que el mejor estacionamiento es para ellos, es compartir el himnario, es tomar el niño que llora y decirle: no te preocupes, yo me encargo, siéntate y escucha la palabra. Es orar por los tales, es volver a saludarles al salir, es saber dónde viven, a lo mejor son hasta vecinos y no lo saben. Es decirle: voy a estar orando por ti y espero verte este domingo. Permítanme decirles que es un mito eso de que las iglesias pequeñas son amorosas y las grandes son impersonales. Eso no es necesariamente cierto. El tamaño no tiene que ver nada con el amor y la amabilidad y la calidad de las personas que allí adoran. Hay iglesias grandes que son amorosas y aman a su pastor y son acogedoras para el visitante. Otras son frías e impersonales. Hay iglesias pequeñas que son bellas en sentimiento, en armonía. Otras son pequeñas fincas de familias que gobiernan hasta el pastor y lo boicotean cualquier intento de cambio. El amor es como un imán. El amor atrae, la indiferencia repele. Mire, antes de que el pastor comience a predicar el sermón, ya el visitante sabe o ha tomado la decisión de quedarse o no volver a la iglesia.
Para el inconverso es importante la atmósfera de aceptación que percibe cuando llega al templo. Es importante hacerle saber a quien llegue a este lugar que son aceptados, que son bienvenidos. Llegará un homosexual confeso, un preso, un mentiroso, un ladrón, un chismoso, un tacaño, la lista es larga, y será bienvenido y se le dirá que es aceptado. Le diremos bienvenido. No le diremos crucifícale, crucifícale, como aquellos hipócritas que le gritaban a aquel que tanto les amaba. ¿A usted le preocupa el comportamiento de alguien? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién lo nombró a usted juez? Déjele eso a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. ¿O acaso usted cree que Dios solo murió por la buena gente como usted? No, Dios en Jesucristo, según recordamos, abrirá sus brazos en la cruz para todos. Y es el Espíritu Santo quien moldeará nuestro carácter. No es usted ni el pastor, porque Él, el Señor de esta iglesia, murió en la cruz y nosotros no somos jueces para dictar sentencia. Yo le pediría al Señor que nuestra iglesia se convirtiera en el correo más grande de Gurabo, en donde hubiera muchos apartados. Sí, de esos que dicen, yo soy apartado. Pues que vengan acá, que vengan acá. Si ustedes supieran las historias de esos hermanos, en vez de iglesia, sufrieron una santa inquisición. Gente que necesitaba una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, porque erraron como cualquiera de nosotros, porque pecaron, pero necesitan y quieren ser restablecidos. Quiere el Señor que este santuario sea uno de muchos apartados como el correo, pero apartados restaurados, apartados regenerados por el amor y el poder del Espíritu Santo. Pero todas las iglesias no pueden hacer eso. Solo las iglesias de gente amorosa, las iglesias de gente preocupadas y ocupadas en la salvación de los perdidos pueden llegar a ser iglesias en crecimiento. Yo les lanzo un reto, amada iglesia. Vamos a mejorar nuestras estrategias. Vamos a pedirle al Señor que nos dé conciencia de que lo más importante en nuestra congregación no es solamente el amor entre nosotros mismos, que es importante, sino el amor que podamos expresar a quienes nos llegan, aquellos que comenzamos a conocer. Dios nos da la gran oportunidad de demostrar lo que hemos hablado en estos días y en semanas por venir. Vamos a ver cuántos de nosotros somos movidos por un amor tal que nos atrevamos a hablar, a invitar, a traer y a amar en el nombre de Jesús. Que esas rodillas se doblen, que esos teléfonos suenen, guardados en nuestras casas, pero las alas del corazón volando alto, alto, para alabarle en verdad. Hermanos queridos, feliz domingo de Ramos y que el Señor les bendiga.